James Baruth. Entre generaciones, oh, oh. Excelente inicio de semana. Estás entre generaciones. Mi nombre es Omar Juárez y les doy la más cordial de las bienvenidas a este programa, el único programa a nivel nacional con perspectiva generacional. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy mexicano. Ya tenemos aquí los adornos de Navidad, pero no podíamos dejar pasar la semana sin hablar de lo que conmemoramos el viernes pasado. El 20 de noviembre, el viernes pasado, fue el aniversario número 110 de la Revolución Mexicana. Y el día de hoy es el tema que vamos a hablar. Y para hablar de ello quiero dar la bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy. Disculpando al historiador Edelmiro Ponce de León, que por cuestiones laborales no nos pudo acompañar, pero está aquí con nosotros quien representa a la generación X. Él es abogado Guillermo López Nájera. Guillermo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Omar? Muy buenos días, gracias. Muchísimas gracias, bienvenido. Y también allá desde casita nos acompaña internacionalista, intelectual, Francisco Butey. Amigo, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, Omar? Saludos a todos por allá. Excelente. ¿Cómo andamos? ¿Todo en orden? Todo en orden. Perfecto. Muy bien. Revolución Mexicana. Se dice que Chihuahua, específicamente Cuchillo Parado, es la cuna de la revolución. Pero, según lo que me estaba platicando Edelmiro la semana pasada que estuvimos hablando por ahí por teléfono, hay un debate en esto. Guillermo, entonces, ¿dónde inicia la revolución? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, históricamente todos hemos sabido que la revolución inicia el 20 o tradicionalmente, el 20 de noviembre de 1910. ¿Por qué esta fecha? Bueno, es la fecha que fija Francisco I. Madero con su plan de San Luis y establece que deberá haber un levantamiento armado el 20 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en todas las poblaciones del país. Sin embargo, hubo unos acontecimientos que por cuestión ahora sí que de tiempo, de situaciones improvistas, los levantamientos se tuvieron que suscitar días antes. Caso como el de Cuchillo Parado, en el cual Toribio Ortega, al mando de 60 hombres de la población, se levantan en armas en contra del cacique del lugar, del cacique de la región. Sin embargo, bueno, los historiadores también, particularmente los de Chihuahua, tienen la creencia, o tienen algunos la certeza, mejor dicho, de que el levantamiento inicia particularmente en la región de Guerrero, la Junta, por ahí por San Andrés. Se le atribuye a Pascual Orozco el primer levantamiento, pero no está tan documentado bueno, al menos yo no lo he encontrado tan documentado como para cambiar de sede de la cuna de la revolución, que sea San Isidro, San Andrés, me parece, San Isidro. Sin embargo, bueno, a nivel nacional siempre se ha tenido como el principio de la revolución el levantamiento de los hermanos Cerdán Alatriste. Máximo Aquiles, que es el más conocido, Carmen y Natalia, todos, y la mamá de ellos, la señora Carmen Alatriste, que meses antes iniciaron junto con Madero la organización del Plan de San Luis. Carmen, una de las mujeres destacadas de la Revolución Mexicana, fungió como espía, fungió como ideóloga, fungió como incluso como compradora de las armas. Madero le daba dinero a ella y ella compraba armas, parques, explosivos incluso. Y también escribía en algunos periódicos como El Hijo del Aguizote, en el cual pues criticaba el gobierno de Díaz, ¿no? Y bueno, el levantamiento armado de los hermanos de los hermanos Cerdán en Puebla sucede por ahí el 18 de noviembre de 1920, pero a ellos porque los descubrieron con las armas. Y en el caso de Toribio Ortega, bueno, pues ellos ya no aguantaron más simplemente la opresión del cacique.
Explotó. explotó, ahí sí que explotó. Y en el otro caso los descubrieron, algo así como en la conspiración de Querétaro, ¿no? En los tiempos de la independencia, los descubrieron y tuvieron que empezar antes. Sin embargo, los sofocaron inmediatamente. Y a Toribio Ortega, ¿no? Ahí sí inicia un levantamiento armado que con el tiempo, pues, ahora sí que incendia todo el estado, ¿no? Excelente. Francisco, ¿y por qué? ¿Por qué se da la revolución? Bueno, ¿Cuál era la lucha? bueno, también quisiera mencionar, ¿verdad? De la batalla de Cuchillo Parado, que marcan como la cuna de la revolución. Hay otros escritores como Frederick Katz. A mí me gustaba mucho leer a Frederick Katz en la prepa, en la universidad. También menciona que el preámbulo más directo de la revolución fue 18 años antes, allá en Tomochic, cuando se levantó la población en contra del centralismo. También hubo un tema ahí de libertad de creencia, de opresión, de explotación, y esa población fue totalmente aniquilada. Los hombres que quedaron los mataron y desplazaron a las mujeres y a los niños. Entonces, 18 años antes de todo esto, ya los historiadores mencionan un preámbulo directo de la Revolución Mexicana. De lo que no queda duda, a pesar de que hubo otros movimientos, otros levantamientos como Cananea, como los Flores Magón, etcétera, etcétera, no cabe duda que la cuna sí es aquí en el estado de Chihuahua. Y Excelente. y claro, pues estamos hablando de un hartazgo, de una dictadura de más de 3 décadas, de políticas autoritarias como el mátenos en caliente, el control total del Congreso, el control total de los medios, la eliminación de cualquier oposición. Antes del levantamiento armado, pues recordaremos que cuando se llamó elecciones, Francisco I. Madero fue puesto en la cárcel por bajo pretexto de insubordinación, y con tantos fraudes volvió a quedar Porfirio Díaz. Entonces es una acumulación de efectos. También hay que tener en cuenta que la Revolución Mexicana, bueno, a pesar del romanticismo de la historia, de las películas, de los corridos, comienza como un movimiento burgués, ¿no? Abraham González, Francisco I. Madero, eran gente pensante, eran gente educada, a la cual sumaron a las fuerzas campesinas, a las fuerzas obreras, y 30 años de acumulación originaria, donde se hablaba de un progreso que ha venido del afrancesamiento de México y de los ferrocarriles, venían acompañados de una desigualdad atroz, una esclavitud, a pesar de que en México no era permitida la esclavitud, pero había prácticas de esclavitud por medio de los caciques, y tantos otros temas que al fin llevaron a cabo la insurrección social. Excelente. Tenemos que ir a corte comercial para seguir hablando de la Revolución Mexicana, del por qué y de lo que no nos han enseñado en la escuela. Regresamos, estás entre generaciones. Regresamos, estás entre generaciones y estamos hablando de la Revolución Mexicana. Pero aquí Francisco nos comentaba del porqué de la lucha y que era un reflejo o que fue el punto de quiebre de estar acumulando inconformidades, de estar aguantando. ¿Qué más? ¿Qué más pasó, Memo? ¿Por qué la decisión de levantarse en armas? Bien, como dice Francisco, es exacto. De hecho, se me pasó ahorita a comentar, pero sí, el antecedente yo creo que más importante de la Revolución Mexicana, además de Cananea, Río Branco y otras movimientos laborales, porque inician los movimientos de obreros, de mineros, de campesinos, en el cual ya no estaban conformes con las condiciones particularmente laborales. Sí es cierto, había una especie de esclavismo en México disfrazado de pues de trabajos, de trabajos casi
casi forzados. En el caso de Tomochic, en efecto se debe a una política pues muy agresiva de Porfirio Díaz, donde incluso él lo llegó a reconocer, ¿eh? Hay una entrevista que tiene con un periodista canadiense, James Krillman se llamaba, y en esta entrevista la dio en 1908, y en esa entrevista Porfirio Díaz manifiesta que él ya no tiene la intención de reelegirse para la sucesión presidencial de 1910, y dice que él siente como que el país, o condiciona, de que si el país ya está en las condiciones para ejercer una democracia, él no se va a oponer a que haya algún candidato a la presidencia de la República. Y bueno, dice, me daría muchísimo gusto que el pueblo ahora sí ejerza una democracia, lo reconoce. Y otra cosa que reconoce Díaz es que tuvo que ejercer por medio de la fuerza el gobierno de México para que existiera paz y desarrollo. En términos, no exactamente a lo mejor con esas palabras, pero en términos generales eso expresa Porfirio Díaz. Y además justifica que ese exceso de poder, esa represión de mano de hierro, como se le llegó a conocer, de mátalos en caliente y después averiguamos, ¿no? Por ahí dice el dicho, lo justifica él diciendo, hubo mucha sangre derramada, y la sangre derramada fue la sangre mala, la sangre viva se quedó. Entonces él justificaba esa represión, ese abuso de poder, porque México necesitaba una estabilidad económica y social, y de cierta manera sí lo logra, por la fuerza. Sin embargo, las condiciones de la gente, de las bases de México, la mayoría de la población era extremadamente pobre. De hecho, vivíamos en peores condiciones que en los tiempos de la independencia. Para que te des una idea, en los tiempos de la independencia, en la que sí había esclavitud, los esclavos realmente vivían mejor que los peones de las haciendas de principios del siglo XX. Entonces, era natural que el movimiento político que planea Francisco I. Madero, que era un movimiento político, él pretendía una rebelión, nada más, llegar y amenazar a los caciques y gobernantes, y que se instaurara una democracia. Realmente se piensa que Madero no dimensionó el movimiento social que se iba a generar, porque realmente se levanta en armas prácticamente todo el pueblo. Los revolucionarios iban acompañados de sus esposas, a veces de sus hijos. Algo similar en los tiempos de la independencia, donde el pueblo completo seguía al padre Hidalgo, ¿no? Y pues bueno, las condiciones eran esas, las lamentables situaciones económicas, sociales que vivía el pueblo mexicano. No había libertad, no había derechos. Sí teníamos una constitución, pero estaba amoldada a la clase privilegiada, que era pues los cercanos de Porfirio Díaz. Francisco, ¿cuáles son los principales héroes de la revolución? Digo, conocemos de Villa, conocemos de Zapata, de Madero, pero ¿quiénes son en realidad los que llevan, los que lideran este movimiento? Bueno, si vamos de principio a más reciente, pues empiezan los hermanos Flores Magón, ¿verdad? Con las ideas, con la del anarquismo, con el periódico Regeneración, la prensa clandestina. Después de Francisco Madero, indudablemente Abraham González, que Villa llamaba un mártir, el mártir de la revolución, pues es a quien Madero le da la misión, mientras Madero está en el exilio en Estados Unidos, en Texas, le da la misión de ir juntando los cuadros militares. Es el mismo Abraham González el que encuentra a Francisco Villa, pero ya después de la primera revolución, llega la segunda revolución contra el dictador Huerta, y la tercera revolución de constitucionalistas contra revolucionarios. Salen muchos más
héroes escondidos. Bueno, en Cuchillo Parado, sin duda alguna, está Toribio Ortega, pero aquí en Chihuahua también Calixto Contreras, un gran revolucionario. Hay algunos que son míticos, leyendas negras, leyendas blancas, como los hermanos Herrera. Bueno, ¿quiénes fueron los que entraron a Columbus? Los que dirigieron esa invasión fueron los hermanos Pablo y Martín López. Bueno, en el sur, si nos quitamos regionalismos, pues en el sur, Gilardo Magaña, un zapatista que es el que le enseñó a leer a Villa ahí en Lecumberri. No, hay una infinidad de personajes. Sin embargo, pues primero son personajes que vienen, como dije hace rato, de la burguesía, gente educada, gente estudiada, y después van saliendo héroes que son natos del pueblo, que son natos del trabajo, de la pobreza, y abrazan la lucha armada. También hay un tema muy interesante en el proceso de la revolución, ¿va? Que son las relaciones internacionales. En este caso es Estados Unidos. Estados Unidos, por primero no se metió en la primera revolución contra Díaz. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene su destino manifiesto, ¿no? Donde hablan de la democracia. Entonces, no iban a defender una dictadura en contra de alguien que pide elecciones libres. En 1914, también cuando fue la invasión, la entrada de los buques estadounidenses al puerto de Veracruz, que fue para perjudicar a las fuerzas del dictador Huerta, pero ya con el nacionalismo tan grande de la sociedad mexicana, los agarraron a balazos también. Pero ya las relaciones cambian con Carranza. Ya los estadounidenses vieron una persona con la que podían negociar, con la que podían llegar a buenos tratos, y no querían a un revolucionario salido de la tierra, de la venganza de los desposeídos, para tratar con ellos dentro de las relaciones internacionales. Y es cuando el gobierno norteamericano hace una verdadera alianza con Venustiano Carranza, que perjudicó mucho a las fuerzas villistas, desde la derrota de Celaya, donde le vendieron a los villistas Parque Falso, a la entrada por Estados Unidos en la batalla de Sonora, etcétera, etcétera. Entonces también las relaciones internacionales marcan hechos muy interesantes de la Revolución Mexicana, que no se platican tampoco en la primaria, en la secundaria. ¿Cuántas vidas costó la revolución? Ahorita mencionabas, Guillermo, que en la entrevista Díaz dijo que se derramó sangre, que hubo mucha sangre derramada, pero en realidad, ¿cuántas vidas le costó a esta nación lograr esta revolución? Hijo, fíjate que te voy a quedar mal, no recuerdo el dato exacto, man, pero sí fueron millones, millones de hombres y mujeres que perdieron la vida en este movimiento. Sí, no recuerdo el dato, si 10 millones o algo así, pero sí fue 1 millón, 2 millones, no recuerdo exactamente. Traías tú Oscilan entre los 10. Sí, más o menos. 10 millones de vidas. Ok. Y otra cosa que les iba a preguntar, ahorita que empezaron a mencionar nombres, seguramente habrá quien va en su carro manejando, escuchando el 102.5 y dice, mira, justo acabo de pasar por una calle que lleva este nombre. Pero, ¿cuál es el papel de los chihuahuenses durante la revolución? Sí, ya mencionaron Tomochic, ya mencionaron Cuchillo Parado, pero hay más figuras que son relevantes durante la revolución y que son chihuahuenses. ¿Cuáles serían? Bueno, el papel de los chihuahuenses en la revolución es completo, porque para empezar, la primera gran batalla que marcó un triunfo del movimiento antirreeleccionista y que después provocó la salida de Porfirio Díaz fue la batalla de Juárez. También previo a la convención de Aguascalientes, donde hubo
verdadero gobierno revolucionario al 100%, pues fue el mes que estuvo Pancho Villa como gobernador de Chihuahua. Cuando la derrota de Celaya, los revolucionarios, pues es que la división del norte, para mí es la más relevante, lo primero que hicieron fue regresar a Chihuahua y montarse a la sierra y en vez de hacer las luchas en las ciudades, hacerlas desde las serranías, volver a la guerra de guerrillas. Entonces no hubo, en todos los aspectos, Chihuahua fue parte de la revolución, los chihuahuenses fueron parte de la revolución, tenemos pues, igual grandes personajes como pues, Nelly Campobello, tenemos... es que por donde la busque Chihuahua tiene la mayor participación en este proceso histórico. Incluso cuando escapa Villa de la prisión de Lecumberri, ¿dónde es el primer lugar que va? Se va al Paso porque está cerca de Chihuahua. Ahí es donde puede empezar a armar toda la planificación para regresar al combate después de la decena trágica. Sí, de hecho, precisamente cuando se refugia en El Paso, ahí es donde forma la División del Norte, ¿eh? Y la División del Norte la forma con 7 o 9 personas más o menos, no eran más. Uno de ellos era un general, no era militar, no había intervenido en la revolución hasta ese momento. Sin embargo, una persona que pertenecía a los clubes, era muy, eh, muy común en esa época que se conformaran clubes, los clubes antireeleccionistas, los socialistas, los democráticos, clubes que llevaban los nombres de héroes, que el club de las hijas de Cuauhtémoc y de Juárez y así, ¿no? Entonces había particularmente muchos clubes socialistas, de índole socialista. Recordemos que la Revolución Mexicana es la primera revolución socialista del mundo, ¿eh? Muchas veces no tocamos ese tema, no fue la rusa de 1917, no, fue la mexicana realmente la que tuvo el primer movimiento armado socialista del mundo. ¿Por qué? Pues porque buscaba precisamente la consolidación de derechos sociales establecidos en una constitución que hasta ese entonces no se había hecho efectivo. Pero bueno, yo quería destacar el nombre de un personaje que trabajaba en la aduana precisamente en Ciudad Juárez y era oriundo de aquí de Aldama. Me refiero al que iba a ser general Miguel Saavedra Romero. El general Saavedra Romero, en la batalla de Celaya, cuando los villistas pierden, entre otras cosas por el terreno que no era muy adecuado, parece que estaba un poquito fangoso, Felipe Ángeles no intervino en la batalla, se había quebrado un pie, me parece, una pierna, estaba incapacitado. Villa parece que se había atacado de algunos tamalitos una noche antes y amaneció malo del estómago. Total, pues fue un desastre esa batalla, ¿no? Además se enfrentaron al ejército de Obregón y Obregón tenía un talento militar impresionante, nato. Un hombre muy hábil, muy inteligente. Se dice que se sabía de memoria casi los nombres de todos sus soldados, para que te des una idea. Obviamente planear una estrategia militar y llevarla a cabo ahora sí de punto a punto, pues le fue fácil a Obregón sin los principales estrategas y dirigentes de la División del Norte. Sin embargo, cuenta por ahí la tradición, y sí está documentado. Cuando los villistas se van a retirar, el general Saavedra ordena un último cañonazo y pues aviéntenles el último cañonazo. Y él era el primer artillero de la División del Norte. Y por casualidad, esa bala de cañón cae en el vagón donde estaba Álvaro Obregón. Y es donde pierde Álvaro Obregón el brazo, ¿no? Entonces, desde entonces, pues va a ser una de las personas más odiadas por Obregón cuando surge la etapa en la que, bueno, pues posteriormente de la constitucionalista, cuando ellos van fraguando los sonorenses a hacerse del poder, pues era uno de los objetivos principales, ¿eh? Y lo ahorcaron al general Saavedra aquí en la ciudad de Chihuahua, me parece que ahí por la colonia Niños Héroes, ahí en una alameda, en una batalla
que pierde contra el general Murguía, pues el general Murguía le dice: general, ¿qué quiere que haga con usted? Pues lo mismo que yo hubiera hecho con usted. ¿Qué? Pues ahorcarlo. El general Murguía era el conocido Pancho Reatas. Entonces él decía: no voy a gastar balas con los enemigos, yo los ahorco. Entonces ahorcaron al general Saavedra, ¿no? Y hay incluso una nota que le escribe a su esposa. Yo he visto una fotografía en un libro, y le dice: Sarita, pues como bien dijiste, algo así, no recuerdo exactamente, pero dice: como bien dijiste, Sarita, al que es perro que lo mate, ¿no? Entonces, porque la esposa le decía que no, que ya no se regresara, él ya se había reincorporado a su vida familiar y se volvió a enrolar en las filas de la División del Norte. Y termina diciéndole inicia la carta, le pone: Sarita, viuda de Saavedra. Entonces, un poquito pues de humor negro, ¿no? Pero un hombre de mucha valentía. Él, hasta el último momento, se enfrentó a su enemigo y le dijo: haga conmigo lo que yo hubiera hecho con usted. Entonces, uno de los grandes personajes también de Chihuahua, poco reconocido. Y sin duda, ya con esto finalizaría este segmento, alguien que no hemos destacado mucho, pues Pascual Orozco. Pascual Orozco fue de los primeros, de hecho, ahí está la disputa, ¿no? Si fue entre Toribio Ortega o Pascual Orozco. Y Pascual Orozco, al igual que su padre, intervinieron en el movimiento de Tomoche. Entonces, desde ese entonces, ya muy jovencitos, debe haber sido un adolescente seguramente. Excelente. Tenemos que hacer corte comercial para regresar y seguir hablando de la Revolución Mexicana y de sus grandes figuras. Estás entre generaciones. Regresamos, estás entre generaciones y el día de hoy estamos hablando de historia, estamos hablando de la Revolución Mexicana y hay, llegando al tercer bloque, hay un debate, todavía al día de hoy, todavía en 2020, más de 100 años después de este suceso, entre porfiristas y villistas. Los unos, los otros, se tiran mutuamente. Y hay quien dice que se refiere a Porfirio Díaz como mi general y lo que ustedes gusten y manden. Pero antes de entrar en el porqué de ese debate, me gustaría que nos comenten qué representan. Butey, ¿qué representa Francisco Villa? Lo dije hace rato, ¿no? La venganza de los desposeídos. Francisco Villa, bueno, aquí tengo que hablar un poco personal. Para mí fue, desde que estaba yo en la secundaria, mi ídolo, ¿no? Lo leía mucho. Mis libros favoritos eran los de Frederick Katz. Luego, ya más grande, ya en la universidad, Taibo II sacó una biografía narrativa muy buena de Francisco Villa. Y representaba todo un enigma, porque al hablar de Francisco Villa es muchas veces entrar en conflicto. Estamos hablando de una leyenda blanca que lo pintaba como el gran héroe de los pobres, una leyenda negra que lo pintaba como un asesino, como un bandolero, una leyenda épica que viene de las historias populares, de los cuentos, de las canciones. Entonces, Pancho Villa es mito, leyenda y realidad todo al mismo tiempo. En mi familia pues era raro ser villista porque mi abuela era nieta de Lugarda Barrio, que es parte de la leyenda más negra de Villa. Ahí se acabó. Bueno, la historia oficial dice que Villa la quemó viva con sus propios cerillos, con los cerillos de ella. Yo tengo ahí también otras versiones porque cuando es un joven incrédulo, pues se pone a investigar hasta más no poder, que ella al mismo tiempo pues era esposa de José Ruiz. Esto fue a consecuencia de andar buscando a José Ruiz, porque Villa, sí, eso sí fue cierto, que Villa dijo: Ruiz que encuentren, mátenlo. Entonces estamos hablando de una persona muy enigmática, estamos hablando de una persona que fue contemporánea de Lenin, que fue contemporánea
de Kafka, que fue contemporánea de muchos grandes pensadores, filósofos, guerreros de la época, pero para Villa su mundo era Durango, Chihuahua, el sur de Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de una persona que nació como peón de un rancho sin saber leer, sin saber escribir bien, y en la cárcel aprende con Gilardo Magaña la lectura, y su primer libro es Los Tres Mosqueteros, y después otro de sus libros favoritos que aplicó mucho frente a sus tropas, él leía mucho los juicios del sabio Salomón. Entonces, hablando de una persona que primero no sabía leer y que luego las lecturas favoritas, pues es todo un enigma. Por supuesto, pues la expedición punitiva, que también fue un fracaso para las fuerzas norteamericanas que llegaron a buscar a Pancho Villa, porque, bueno, el combate, la invasión de Columbus fracasó. Había 3 objetivos y ninguno de los 3 se cumplieron, murieron más civiles que militares. Se equivocaron al atacaron las caballerizas en lugar de los cuarteles, pero lo que marcó el triunfo fue la expedición punitiva, que las fuerzas norteamericanas no pudieron con Villa, no pudieron encontrar a Villa y no pudieron con las fuerzas villistas o los apoyadores del villismo. Entonces es un personaje tan enigmático que siempre personalmente me ha causado una gran fascinación. Del otro lado de la familia, mi abuelo era sobrino de Sara Pérez, la esposa de Francisco I. Madero. Entonces por ninguno de los dos lados de la familia son villistas. Yo fui el único que salió así desde chiquito, pero eso es lo que lleva a uno a investigar, a leer más, a ver los relatos que no mucha gente sabe, y hasta la fecha sigue siendo la persona que más me ha fascinado en la historia. Incluso durante la Revolución Española, una de las brigadas en contra de la monarquía por la República que más impacto tuvo en la Revolución Española se llamaba Brigada Francisco Villa, ¿no? Entonces es un personaje representativo a nivel internacional, pero es un personaje que hasta la fecha despierta pasiones y despierta odios. Y un personaje así se tiene que admirar. Antes de pasar a la contraparte, a Villa, y precisamente lo que menciona Botella es eso. Villa es un enigma. ¿Hay alguna forma de poder descifrar este enigma, Guillermo? Yo creo que ya no, después de 100 años, ya dentro de 2 años se cumplirían 100 años de su asesinato. Y no, yo creo que ya sería muy difícil. Al contrario, va a irse creciendo aún más el mito, ahora sí que la conformación del héroe mexicano, ¿no? Por excelencia. Y además hay que destacar que él mismo en vida le hicieron muchas entrevistas, le dictó incluso algunas memorias, ahí algunos periodistas, y en muchas ocasiones se contradijo. Entonces él mismo inventaba su propia historia. Obviamente era una persona muy pues muy ególatra, ¿no? Era muy presumido. Tú velo como bueno, y eso ayudó también. La División del Norte fue el ejército revolucionario mejor vestido, mejor armado, más disciplinado. Obviamente ayudó mucho, ¿no?, la figura de Pancho Villa. Sin embargo, descubrir la verdad histórica de él, pues yo creo que ya no, ya quienes lo conocieron, ya no hay personas vivas, y pues no hay manera, no hay una fuente confiable acerca de descubrir la verdad de Villa. Qué interesante porque esto invita a investigar, pero bueno, entonces hablemos de su contraparte. ¿Qué representa Porfirio Díaz, Guillermo? Mira, Porfirio Díaz, como lo comenté hace unos minutos, él realmente reconocía que fue una persona que gobernó con mano de duda,
que gobernó con exceso, que gobernó con violencia, que derramó sangre, pero también reconoce que es el que le trajo a México el desarrollo. México, obviamente, todo el siglo XIX pasó por una serie de revoluciones internas después de la independencia. Y Porfirio Díaz dice, no voy a dejar el poder hasta que tengamos la certeza que en cada elección no va a haber una revolución. Y yo no me considero una persona porfirista, no, no es... de hecho, me cuesta mucho trabajo idolatrar a una persona, independientemente de quién, de cuál haya sido su función en la historia de México o del mundo. Sí les reconozco que, bueno, pues, tuvieron un papel fundamental en el desarrollo de los pueblos, ¿no? En el caso de Porfirio Díaz, no hay duda de que fue un héroe de guerra en muchas batallas. Fue un personaje de la historia de México que sí trajo estabilidad al país, sí trajo desarrollo. Sin embargo, bueno, él mismo lo reconoció, hubo excesos, hubo sangre, hubo riqueza, pero al fondo hubo mucha pobreza, hubo mucha violación de derechos. La Constitución se manipuló durante 33 años a su antojo. Los gobiernos extranjeros sí le dieron mucho reconocimiento a México. De hecho, las vías de comunicación en aquel entonces pues no existían. Lo que hoy conocemos ahorita, lo que hoy conocemos de las vías ferroviarias, que ya poco se utilizan, pero hasta este momento yo creo que el 85% son las mismas de la época de Porfirio Díaz. Entonces, para que te des una idea de cómo intercomunicó al país a través de las vías de comunicación. Sí hubo mucho crecimiento. La Ciudad de México no definitivamente no sería lo que hoy conocemos sin Porfirio Díaz. Una de las ciudades más bonitas del mundo, mejor trazadas, con mejor arquitectura, y que se conserva, pues para mí, una ciudad preciosa hasta esta época, ¿no? Butey, ¿cuál es la pelea del Sobre día de Díaz. hoy? ¿Perdón? ¿Mm? Perdón. Adelante, adelante. Ah, bueno, pues sobre Díaz, yo sostengo que él es el ejemplo perfecto de la población originaria, ¿no? Dan por ejemplo de cuando las vacas se comen a los humanos. Lo que hablaba el compañero, traer el progreso y la modernización, como las vías férreas o los palacios de la Ciudad de México, pero a costa de una gran desigualdad, a costa de el remate de nuestros recursos naturales, que eran todos concesionados al extranjero, a costa del mátenlos en caliente, a costa de una dictadura de mano dura. Y cuando yo estaba en la universidad, en la Iberoamericana, yo empecé a notar mucho un cambio de tendencia a, a querer hacer a Porfirio Díaz el héroe. Eso lo empecé a ver mucho en la universidad. Sin embargo, con todos los beneficios que trajo en la parte de la lectura, acompañados con toda la desgracia social, pues no creo que se pueda mencionar como un héroe, porque si eso fuera, no hubiera tenido que salir una lucha armada para sacarlo del poder, que después duró 10 años más y millones de muertos. Pero Porfirio Díaz sí es algo que se representa mucho el día de hoy, ¿no? Especialmente, por ejemplo, aquí en un debate villista y porfirista. Tuve la oportunidad de ir allá a Montparnasse, en París, y fui a visitar la tumba de Porfirio Díaz, como dato histórico, ¿no? Me gusta visitar lugares históricos. Y me asomé ahí a la tumba y había una bandera de México, muchos pesos, billetes y monedas, y notitas. Mi general, lo necesitamos de regreso, mi general. Y luego veía uno los apellidos de esas notas, y bueno, pues son apellidos de gente todavía muy poderosa
al día de hoy. Entonces, lo que sucedió, no es por entrar en la política, pero lo que sucedió en 30 años de dictadura, donde estuvo todos esos procesos de desigualdad, de esclavitud, de autoritarismo, de violencia gubernamentales a la que me refiero, y de remate de recursos naturales, pues es muy parecido a lo que representó 30 años neoliberales aquí en México. También hubo las represiones, también se entregaron los recursos naturales, también hubo una política de mano dura. Entonces se marca esa bipolaridad, no es bipolaridad, es contrapuesta de ideas. Ahorita muchas personas mexicanas afines al neoliberalismo, pues consideran a Porfirio Díaz un héroe de su época, cuando las personas que somos antineoliberales, pues no, jamás lo vamos a poder ver así, sino de una manera más crítica, ¿no? El progreso a costa de la sangre y el sufrimiento. Entonces, yo creo que es un debate que tiene todavía para muchos años, y es un debate que marca identidades personales, políticas, hasta el día de hoy. Sobre lo de Villa, yo creo que donde más se contradijo Villa fue en el tema de quién era su padre biológico, ¿no? Llegó a decir como tres padres diferentes, pero pues eso no lo podía saber. ¿Por qué? Porque en tiempos del porfirismo pues también existía el derecho de pernada, ¿no? Entonces los caciques abusaban de sus empleadas, son de los derechos sociales que se pudieron lograr después de la revolución, quitar esas prácticas. Pero sí es un debate muy fuerte, pero más que nada yo creo que es un debate constructivista, porque marca la identidad de las personas, con quién se identifica la persona, cómo piensa políticamente, cómo piensa socialmente, y eso existe hasta el día de hoy. Eh, Obviamente no podemos decir que existió un neoliberalismo durante Porfirio Díaz, pues esa palabra ni existía, pero sí se pueden ver las casualidades del neoliberalismo que acaba de pasar en México, los 30 años de la dictadura. Entonces ese debate va a estar corriendo todavía muchos años más. Todavía le zumba el debate entre Uh -huh. porfiristas y villistas, pero nosotros tenemos que ir a corte comercial y regresamos a la ronda rápida. Estás entre generaciones. Regresamos, estás entre generaciones, ronda rápida. Ya se la saben los dos, ya han estado en algunas ocasiones en esta segunda temporada. Así que arrancamos. Butey, México. ¡Viva! Guillermo, División del Norte. Fortaleza. Butey, Adelitas. Mujeres en la revolución. Guillermo, Porfirio Díaz. Controversia. Butey, Revolución. Derechos sociales que tenemos que recuperar. Guillermo, Zapata. Ideal de justicia. Butey, sufragio efectivo, no reelección. Francisco y Madero. Guillermo, Pancho Villa. Héroe villano. Butey, Libertad. Lucha. Guillermo, Opresión. México. Butey, Reelección. Nunca más a nivel presidencial. Guillermo, Sacrificio. Mexicanos. Y Butey, Caudillos. Figuras históricas. Excelente. Con esto terminamos la ronda rápida y antes de despedirnos, sí tenemos un minutito. Me gustaría que aprovechemos esta intervención para precisamente, como comentábamos, como hemos comentado antes, si alguien nos está escuchando y se quedó con la información histórica que le dieron en la primaria, pero quiere investigar más, quiere conocer más sobre
Felipe Ángeles, sobre Villa, sobre Díaz, sobre los hermanos Cerdán a la Triste, sobre Toribio Ortega, sobre todo esto, sobre la independencia, sobre cualquier cantidad de información que hay ahí, que es importante que nosotros conozcamos. Guillermo, ¿dónde? ¿Cómo empiezo a buscar y empezar a construir yo mi propio pensamiento? Mira, más allá de irnos a lo que nos dice muchas veces un determinado autor, ahorita tenemos ahora sí que la bendición de poder consultar directamente archivos en internet. Por ejemplo, podemos tener acceso a los archivos del Instituto Nacional de las Revoluciones de México, que antes era el Instituto Nacional de la Revolución Mexicana, y bueno, ahí podemos consultar muchísimos documentos en línea, documentos originales, facsimilares, y también hay bastante bibliografía que se puede consultar a través de esa página. Hay ediciones que ha publicado, por ejemplo, la Cámara de Diputados, la Secretaría de Cultura, todo lo podemos acceder directamente en línea y, por ejemplo, yo el fin de semana estuve revisando un documento de una publicación de la Cámara de Diputados donde habla de la intervención de las mujeres en la Revolución Mexicana, verdaderamente recomendable. Es impresionante cómo nunca se nos dijo en la historia de México, al menos en la historia de la Revolución Mexicana, la vital participación de las mujeres. Se nos limitó quizá a Carmen Cerdán y a Elvia Carrillo Puerto, quizá mujeres, o la propia esposa de Madero, ¿no? Pero realmente fueron pocas las que se mencionan, y bueno, esto sería tema como de ahora sí, varios programas, muy interesante. Toda una temporada. Francisco, ya casi nos tenemos que ir, pero ¿dónde busco? ¿Dónde busco información? Yo sí le recomiendo mucho a Frederick Katz. Mucho. Nuevos Relatos Mexicanos, Pancho Villa, tomo 1, tema 2. Tiene todas las fuentes, todas las notas bibliográficas a la perfección. Se lo recomiendo mucho. Como no hay tiempo, no digo más. Excelente. Butey, muchas gracias. Guillermo, muchísimas gracias. Y a ustedes que nos escucharon, muchísimas gracias. No me queda más que despedirme, recordarles que mi nombre es Omar Juárez. Nos vemos por aquí el día de mañana en punto de las 9 de la mañana. Y recuerden que a esta vida venimos a 3 cosas: a hacer amigos, a hacer historia, pero sobre todo, a ser felices. Nos vemos mañana. Escúchanos de lunes a miércoles de 9 a 10 de la mañana. Entre Generaciones, con Christopher James Barús.